lo que las empresas quieren, pero también está la influencia de los alumnos y de sus familias que exigen y demandan cierto tipo de escolaridad, y está la influencia de las instituciones escolares según los recursos con los que cuentan, la historia, sus finalidades, etcétera. Hemos visto cómo el indudable crecimiento de la escolaridad en México ha provocado el desparramiento de la PEA con mayor escolaridad en diferentes espacios laborales, y se conserva relativamente en cada espacio la idea de que quien tiene más escolaridad tiene mejores ingresos en ese espacio. Si la misma escolaridad en 3 espacios es muy diferente. Personas con escolaridad superior ganan mucho menos en un espacio informal que las que trabajan en el sector financiero, por supuesto, pero ganan más que cualquier otro trabajador del sector informal que no tenga escolaridad superior. Y eso, la verdad, obliga a reflexionar mucho más. Y finalmente, las investigaciones que denuncian la disfuncionalidad del sistema escolar frente al empleo no han considerado efectos de largo plazo. Y una gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa en el largo plazo con un crecimiento tan impactante como el que ha tenido la escolaridad en México? Muchas gracias. Gracias, doctora María. Ahora vamos a escuchar a Fernando Cuevas. Él nos va a presentar las temáticas, enfoques y hallazgos de las tesis de doctorado que están en este momento en proceso y que vienen a complementar la presentación de la doctora María de Ibarrola. Adelante, Fernando. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a intentar presentar el trabajo de 4 compañeros, yo incluido, que estamos en proceso. Esta presentación la estuvimos trabajando entre todos los involucrados y bueno, de alguna manera yo voy a funcionar como portavoz. Lo que queremos de alguna manera compartir es, dentro de la línea de las relaciones entre escuela y trabajo, cómo existen una serie de claroscuros que al menos en estos primeros hallazgos hemos estado observando. Particularmente nos hemos centrado en los sujetos que viven estos procesos de relación y vinculación entre escuela y trabajo. Ahora paso primero a mencionarles de manera muy breve en qué consisten estos 4 proyectos. Un elemento común, por supuesto, es que nos estamos moviendo entre la institución escolar y el mundo del trabajo. Ese es como nuestro gran marco y nuestros 2 grandes referentes. El primer proyecto, que es de Graciela Mesina, se enfoca directamente a la secundaria técnica y ella lo que está buscando es en comprender el sentido que este nivel educativo tiene en las trayectorias de vida de los egresados y de cómo ellos valoran tanto la educación y el trabajo como las contribuciones que esta modalidad ha tenido a la inclusión social y a la contribución de ciudadanía. Ella, el enfoque metodológico que utiliza, bueno, ha sido biográfico, está en el marco de la investigación cualitativa y fundamentalmente ha sido a través de entrevistas. Ella ha identificado a las personas desde la escuela, desde un centro de formación y desde la propia comunidad. Concretamente son egresados de 2 entidades, el Distrito Federal y Michoacán. Este es el único trabajo de los 4 que se enfoca en este nivel educativo. Los otros 3 estamos trabajando en el nivel superior. El segundo trabajo, que es el de Alejandro Mota, tiene la diferencia de los otros 3, que tiene un abordaje más de carácter institucional. Él lo que está trabajando es analizar la propuesta de formación del técnico superior universitario bajo el enfoque por competencias y fundamentalmente trata de identificar cómo las instituciones intentan acercarse a los mercados de trabajo y traducir esa información que detectan para convertirla en procesos formativos. Su enfoque metodológico es cualitativo, él también ha trabajado a partir básicamente de entrevistas y revisión documental y está trabajando en 2 universidades tecnológicas creadas en 1996, en los estados de Hidalgo y Puebla y concretamente en la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos. Él ha entrevistado a estudiantes, a docentes y a personal administrativo de estas 2 instituciones. El tercer proyecto es el de Azul Valdivieso.
Ella está trabajando concretamente en analizar las transiciones de la universidad al trabajo. Fundamentalmente busca encontrar o identificar tipos de configuraciones en las transiciones de egresados de dos universidades al trabajo, tratando de explicar estas vinculaciones entre las oportunidades de inserción laboral y cómo ellos han percibido la formación que recibieron en este sentido. Y finalmente la de un servidor, yo estoy trabajando para analizar los aprendizajes que desarrollan estudiantes que trabajan de manera simultánea. Fundamentalmente he trabajado en 5 instituciones y bueno, la intención es ver o analizar las relaciones que existen entre los aprendizajes que desarrollan en la escuela y los aprendizajes que desarrollan en sus espacios laborales y qué tipo de vinculaciones los propios estudiantes que trabajan pueden establecer entre estos dos ámbitos de desarrollo. Bueno, aquí están los 4 objetivos que de alguna manera ya estuve comentando en las láminas anteriores. Son 4 proyectos, bueno, son 4 proyectos amplios, entonces hicimos un gran esfuerzo de síntesis. Partimos fundamentalmente o encontramos 4 premisas en común. Primero, encontrarnos que las instituciones escolares son heterogéneas, desde la misma naturaleza, por ejemplo, de la educación superior, que unos estamos trabajando con institutos tecnológicos, otros con universidades tecnológicas, algunos más con universidades estatales. Desde ahí ya hay una heterogeneidad importante. Y por otro lado, estamos reconociendo las tensiones que están viviendo las instituciones escolares en 2 sentidos. Tensiones, por un lado, desde la sociedad, a través de requerimientos y expectativas que se depositan en estas instituciones educativas, incluyendo la formación para el trabajo, y por otro lado una serie de tensiones internas que las propias instituciones viven a partir del movimiento y de las perspectivas de los propios actores, como administrativos, docentes y los mismos alumnos. La segunda premisa de la que partimos tiene que ver con esto que platicaba al final la doctora María de Ibarrola, que nos permite reconocer un mercado de trabajo o el mundo del trabajo en proceso de cambio. Esto nos permitía acercarnos a los sujetos con una perspectiva más amplia acerca de indagar sobre sus trabajos, más allá de este empleo estructurado, formal y muy establecido, poder indagar en las personas, en los sujetos, qué tipo de actividades productivas estaban desarrollando. La tercera premisa tenía que ver con las trayectorias y transiciones. Nosotros partimos de una idea de que estas trayectorias y transiciones están condicionadas por diferentes elementos, desde el origen sociofamiliar, desde la propia institución formadora, incluso desde la región, y que también tenían esta característica de laberíntica, es decir, ya no entender estas transiciones de manera lineal, de los pasos automáticos del mundo de la escuela al mundo del trabajo, de que lo que yo estudié, entonces voy a encontrar trabajo de inmediato en ese mismo sentido, etcétera, sino trayectorias mucho más complicadas. Finalmente, la premisa que les comentaba al inicio, que tiene que ver con esta importancia de acercarnos a esta relación de educación y trabajo desde los propios sujetos, es decir, desde los propios actores y cómo están ellos desarrollando incluso sus propias estrategias para construir estos tránsitos y estas trayectorias. Les voy a compartir de manera muy breve los primeros resultados que hemos tenido en 5 líneas. El primero tendría que ver con los significados de la escolaridad, es decir, ¿qué nos hemos encontrado que las personas le asignan sentidos y significados a la escolaridad? Como se fijan, en 2 niveles, desde la secundaria técnica y desde la educación superior. Otro grupo de resultados tendrá que ver con las instituciones escolares, uno tercero para la formación escolar para el trabajo, un cuarto cómo hemos observado las trayectorias y transiciones de los sujetos y finalmente los tipos de trabajos desempeñados con los que nos hemos encontrado. Encontramos 2 fundamentalmente significados de la escolaridad que nos parecieron muy relevantes. Primero, una alta valoración que los entrevistados le dan a la escolaridad independientemente de que sea de la secundaria técnica o de que sea de la educación superior. Es decir, ellos le asignan un valor importante.
Sin embargo, los propios sujetos, en el momento de las entrevistas, varios de ellos refieren algunas críticas a sus propias instituciones, materias que no les decían nada, profesores desactualizados, programas curriculares obsoletos, etcétera. Pero, sin embargo, estaba este doble juego de la alta valoración, por un lado, sin perder este sentido crítico. Y, por otro lado, se ha detectado de manera notoria lo que ya se había detectado años atrás, acerca de que cómo continúa la expectativa acerca de la educación superior como factor de movilidad social. Eso sigue muy presente en muchos de los alumnos egresados que hemos logrado entrevistar. En cuanto a las instituciones escolares, en efecto nos hemos encontrado una gran heterogeneidad en procesos de gestión y en los propios sujetos, aún dentro de la educación superior, aún dentro de sistemas comunes, es decir, los sistemas quizá de las universidades tecnológicas o de los institutos tecnológicos, hemos percibido esta heterogeneidad. En cuanto a la formación técnica de la secundaria, se ha encontrado como desdibujada por diferentes factores, por recursos, por los planteamientos curriculares de la reforma del 93. Concretamente, esta formación la hemos encontrado en este sentido. Y los centros de capacitación para el trabajo como una opción legítima que han buscado los egresados, sobre todo los egresados de la secundaria técnica, como una alternativa de formación. Por otra parte, las universidades tecnológicas intentan, también varias instituciones de educación superior, intentan hacer traducciones de las necesidades del mundo del trabajo. Entonces van, investigan de diferentes maneras, pero lo que encontramos es que al final esas traducciones terminan cayendo en una lógica fundamentalmente escolar, fundamentalmente curricular, y en ese sentido las tensiones entre la incorporación de las ideas de las competencias y la lógica disciplinar sigue estando muy presente en las instituciones de educación superior. Es decir, la estructura disciplinar no se corresponde con las necesidades sentidas y expresadas de los mercados de trabajo. Y entonces esta tensión se sigue viviendo en las instituciones. Y además la incorporación de las competencias ha implicado una tensión interna hacia los propios actores, hacia los propios docentes, de cómo poder llevar esta idea y esta lógica de disciplina, de competencias, a aterrizarla en el trabajo de aula. Por otro lado, también identificamos criterios para la creación de nuevas carreras más allá de la mera detección de necesidades del contexto. También intervienen otros factores como metas, por ejemplo, preestablecidas o como elementos de financiamiento, etcétera. Hay otros elementos que juegan para crear nuevas carreras. Y finalmente, una dificultad para responder de manera flexible a nuevos tipos de alumnos. Es decir, los alumnos nos hemos encontrado que cada vez son más heterogéneos en educación superior. Ya no todos son iguales, ya no todos son estudiantes de tiempo completo, por ejemplo. Y estas modificaciones de los alumnos pues le plantean nuevos retos a las instituciones. En cuanto a la formación escolar para el trabajo, un primer hallazgo importante es que los estudiantes que trabajan y estudian sí han identificado diversos tipos de aprendizaje en los espacios escolares y laborales, pero más por la propia acción de ellos. Esta identificación que ellos han logrado hacer, digamos, se le puede adjudicar más al esfuerzo o al tránsito que ellos hacen que a estructuras curriculares así planteadas. No obstante, nos encontramos con varios esfuerzos institucionales, como las prácticas, las estadías, etcétera, de acercar a la institución con los mercados de trabajo. Nos hemos topado también con dificultades en los sujetos para articular lo que se aprende en la escuela con lo que se necesita en su trabajo. Es decir, finalmente lo que aprendí aquí, ¿cómo lo puedo poner en juego acá cuando son lógicas tan distintas, contextos tan diferentes? No existe la relación lineal entre la formación ofrecida por la secundaria técnica y la inserción laboral. Esta relación lineal que ya se preveía se puede confirmar, la continuación de estudios y la inclusión social. Y bueno, se ha encontrado que la formación recibida en la secundaria técnica, en este sentido, se ha usado más con fines domésticos o para un segundo trabajo cuando coincide con la tradición familiar.
El siguiente, digamos, grupo de primeros resultados tiene que ver con las trayectorias y las transiciones. Aquí, si recuerdan, les comentaba que partimos de la premisa de que las trayectorias son laberínticas, son no lineales, etcétera. Sin embargo, sí nos hemos encontrado con personas cuya trayectoria es congruente entre lo que han estudiado y el trabajo que desempeñan. Ciertamente son las menos. Incluso con estudiantes que se encuentran trabajando actualmente y que encuentran una clara vinculación con su trabajo en simultáneo. Y pueden incluso aplicar cierta teoría que ven en la escuela en la práctica del trabajo. Pero por supuesto se confirma la importante presencia de trayectorias laborales y de vida laberínticas, que no tienen secuencias lineales, que tienen idas y vueltas entre los egresados de la educación superior y también entre los de la secundaria técnica. Dos elementos que se desprenden de ahí, que bueno, coinciden con otros estudios, que es el alargamiento de dependencia con la familia de origen, en ocasiones por dificultades para independizarse, en otras por comodidad, y también la búsqueda de escolaridades divergentes en el sentido de continuar en procesos de formación diversos que les puedan fortalecer sus conocimientos. Y finalmente, una transición que hemos encontrado que se da todos los días, son los estudiantes que trabajan y los trabajadores que estudian, transitan de la escuela al trabajo todos los días. Entonces es una transición distinta a la que estábamos viendo de que primero estudio y luego me voy a los mercados de trabajo. Ellos lo viven de manera diaria. Finalmente, en cuanto a los trabajos desempeñados, nos encontramos que la mayoría de los entrevistados trabaja. Tanto estudiantes, que me tocó a mí particularmente, la mayoría ya se encuentra trabajando, como los egresados que han estudiado mis compañeros. Los egresados de la secundaria técnica que no continuaron estudiando presentan un tipo de trabajo poco calificado, discontinuo, inestable, con poca protección social y con bajos salarios. Y normalmente los desarrollan en espacios cercanos, en el barrio, en ámbitos de confianza, etcétera, muy en concordancia con familia o amigos cercanos. Por su parte, los estudiantes que trabajan y los egresados de educación superior sí encontramos una mayor diversidad de trabajos. También encontramos trabajos precarios, pero encontramos trabajos de desarrollo y profesionalizantes en el sentido incluso de los estudios que están desarrollando. Hemos confirmado la dificultad para lograr una relación congruente entre los estudios realizados y la inserción laboral. Es decir, aunque sí hay casos que nos encontramos de egresados que trabajan en lo que estudiaron y de acuerdo a una posición laboral más o menos acorde al nivel escolar, se sigue presentando con mayor frecuencia esta dificultad. En otros casos nos hemos encontrado con la generación de nuevos yacimientos de empleo por iniciativa propia de los egresados, que van creando o generando estos nuevos yacimientos no dependiendo de las ofertas ya preexistentes de trabajo. Y finalmente, un resultado que nos parece como muy importante, en consonancia con lo último que decía la doctora María Ibarrola, es que nos hemos encontrado una gran valoración del trabajo desempeñado, más allá de que sea precario o no, por diversos motivos. Uno de ellos es la independencia, por supuesto el sostenimiento, la economía, pero queremos hacer hincapié en uno que es el potencial que tiene el trabajo en términos de aprendizaje. Es decir, aunque aparentemente el trabajo pueda parecer repetitivo, reiterativo, rutinario, etcétera, nos hemos encontrado que las personas encuentran ahí elementos de aprendizaje, de socialización, etcétera. Y también nos hemos encontrado en algunos casos que hay una aceptación o se asume el trabajo como tal y en otras ocasiones, también las menos, un rechazo de las opciones laborales. Bien, bueno, esta fue un intento de supersíntesis de estos 4 proyectos que estamos en curso trabajando bajo la dirección de la doctora María de Ibarrola. Muchas gracias. Gracias, Fernando. A continuación vamos a escuchar a la doctora María para el cierre y conclusiones de las 2 presentaciones y de las trayectorias que ha llevado la línea de investigación.
Bien, simplemente para cerrar, quería yo hacer un planteamiento hacia 1990. Hice un trabajo que se llamó hacia una reconceptualización de las relaciones entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo. La idea en ese momento era el mundo de la educación y el mundo del trabajo, y cómo se veía la institución, la educación, como un espacio heterogéneo, pero una institución en crecimiento, una institución escolar creciente. Ha sido impresionante el crecimiento del sistema escolar, con una organización jerárquica y gradual cada vez más compleja. Cada vez tenemos más niveles en lo vertical y más modalidades en lo horizontal. Es una institución que sistemática, regular y cotidianamente se dedica a la formación para el trabajo. Es una institución que organiza de manera científica el conocimiento para el trabajo y que tiene la capacidad de legitimar y de certificar los aprendizajes que ofrece. Veíamos la existencia de otras organizaciones escolares y, por supuesto, la presencia de familias y del mundo laboral como espacios educativos, pero simplemente mencionados. El mundo del trabajo, por el contrario, habíamos avanzado en esta idea de espacios heterogéneos, desiguales y combinados, y que ya les presenté, con estos tres factores que inciden: la acumulación o no de capital, servicio público, subsistencia, formalidad e informalidad en las relaciones de trabajo y organización jerárquica del mismo. Y planteábamos en ese momento una conclusión muy importante: las relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo no son de ajuste, no es una línea que va de la una a la otra de manera simple o unívoca. No es una relación de causa a efecto o una relación de funcionalidad o de disfuncionalidad. Por el contrario, veíamos que las relaciones son muy complejas, son múltiples, plurales, son multidimensionales, interactivas, cambiantes, contradictorias, históricas. Como pueden ustedes ver, hemos seguido de cierta manera con este enfoque teórico detrás de las investigaciones y detrás de las tesis, y estamos en el entendido de que tenemos que modificar ya esta conceptualización. No se las voy a presentar porque todavía no sabemos cómo, pero creemos que debe de cambiar esta idea de el mundo por acá y el otro mundo por acá, y que hay interacciones. Sabemos que hay interacciones sumamente ricas y complejas, pero hay evidencias de que podríamos entender esto de otra manera. Una que es muy interesante es la manera como el sistema escolar, como si fuera una amiba, trata de apoderarse del mundo del trabajo, pero lo digiere y lo transforma en formación escolar. En fin, no voy a insistir más en esto, simplemente es una de las prospectivas. Este seminario es de prospectivas, historias y prospectivas, y una de las prospectivas es tratar de entender todo lo que hemos visto de una manera integral más completa. Muchas gracias. Bueno, continuando con la dinámica, nos gustaría escuchar a nuestros invitados. Tienen hasta 5 minutos para emitir el comentario que quieran al respecto de las presentaciones que se han hecho. Doctor Francisco Miranda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Quiero aprovechar medio minuto para expresar mi felicitación al trabajo, este trabajo en concreto, pero sobre todo esta reconstrucción histórica de un esfuerzo de investigación espléndido que el equipo de María, con la conducción de María, han venido desarrollando. No es lo mismo leer por separado las investigaciones que tener una visión de conjunto en este asunto que María planteaba de las historias y las perspectivas en este tema de la relación entre educación y trabajo. Como tengo 5 minutos, quiero solamente apuntar algunas cuestiones que me llaman la atención. Si uno toma el horizonte temporal, yo sé que hay muchos matices, pero de 1985, que creo que es la fecha de inicio del primer estudio que nos refería María de Ibarrola, hasta el año 2011, en la cual los colegas, alumnos
de María están desarrollando trabajos de doctorado, prácticamente han pasado 30 años de historia, de educación, de relación de la educación con el trabajo, de esfuerzos de investigación en lo cuantitativo, en lo cualitativo, en el debate conceptual, en el debate metodológico. La primera pregunta que yo me hago es, en esos 30 años, yo veo muchos temas recurrentes. Escuchando la síntesis del compañero que expresaba los temas y los hallazgos o los avances en materia de investigación, comparado con lo que María nos platicaba en esa memoria, en esa remembranza de la historia, de los proyectos que había desarrollado, veo muchos temas que son recurrentes. Me gustó la última parte que María planteó, porque me parece que un reto fundamental a casi 30 años es, creo, hacer un esfuerzo de ordenamiento y de discusión del tema de esta relación educación-trabajo, y me parece que ese reordenamiento tiene que pasar al menos por 3 ámbitos de discusión. Y rápidamente quiero enunciarlos a reserva de que en otros 5 minutos que me dan pueda yo abundar al respecto. Primero, si me permiten intentar resumir estos 26 años, 30 años de historia, yo diría que hay una especie de imperfecta dialéctica de la relación entre educación y trabajo. Una dialéctica imperfecta que nos debe de llevar a discutir probablemente esa relación. Y me parece que aquí hay una discusión mucho más amplia que tiene que ver con esta idea del fin de las trayectorias lineales, que fue la herencia de la modernidad en países como México, y que por lo visto nunca funcionó muy bien, o probablemente nunca funcionó. Y a mí me parece que ya es el momento de hacer un ejercicio con este tipo de evidencia, de hallazgo de la investigación, para ver qué significa, no la imperfección de la dialéctica, de la relación entre educación y trabajo, sino lo que significa la ruptura de esta relación lineal entre educación y trabajo. A mí me parece que hay un tema que merece ser discutida y que además me parece que no solamente tiene que ver con la relación educación y trabajo, tiene que ver con una trayectoria muchísimo más grande y muchísimo más amplia, que probablemente tenga que ver con la familia, con la escuela, con el trabajo y quizá con la ciudadanía. Entonces, si esta linealidad se rompió para este país, y creo que la aportación de este equipo de trabajo, de estas investigaciones, documenta bastante bien y sistematiza bastante bien lo que ha pasado con la relación educación-trabajo, me parece que es importante ordenar todos estos hallazgos e intentar una reflexión mucho más atrevida, creo, de orden teórico y de orden político, para saber lo que esto está significando. En segundo lugar, me parece que hay una cuestión fundamentalmente teórica. En los trabajos de María siempre se trasluce, y ella lo dice y lo dijo aquí, que las teorías del capital humano parece que no se cumplen para el país, y eso es parte de una discusión que se ha sostenido en distintos ámbitos de la academia y del debate político. La pregunta que yo me hago es si la teoría del capital humano, si las teorías de la correspondencia, si las teorías de la funcionalidad técnica no han sido suficientes para explicar la realidad de la educación y del trabajo en México. La pregunta es cuál es la opción teórica para poder intentar explicar estas circunstancias. Y me llama la atención que en la crítica a veces implícita a la teoría del capital humano y todas las teorías de la correspondencia, aparecen siempre las teorías críticas, la teoría de la reproducción, la teoría del capital cultural, pero de pronto me queda la sensación
de que ha sido un tema no resuelto, que creo que todo este material conceptual, empírico, metodológico, puede permitir hacer un ejercicio de reflexión teórica que seguramente no debe ser maniqueísta, que no podemos pasar de la sospecha, la teoría del capital humano, a la reivindicación de esquemas críticos que probablemente en lo que lleguen es al desmantelamiento, digamos, de lo que hemos venido haciendo. Creo que en el esfuerzo que se puede hacer hay elementos, y yo creo que el trabajo aporta muchos elementos para poder generar un nuevo espacio de diálogo informado de nivel teórico que sí nos permita ordenar toda esta gran cantidad de hallazgos y de hitos recurrentes que uno ve en este esfuerzo de investigación. Y en tercer lugar, me parece que también hay un reto interesante en materia de diseño de política educativa. Y aunque no es suficientemente explícito en el planteamiento, me parece que lo que María ha dicho en varios de sus trabajos, en estos resultados de investigación, parece también discutir o permitir discutir las limitaciones de las maneras en que hemos venido diseñando política pública para el sistema educativo mexicano. Y esto es importante porque la teoría del capital humano sigue siendo la hipótesis causal fundamental de las intervenciones de política pública. Y si estos hallazgos no los colocamos en esa discusión, me parece que vamos a seguir teniendo problemas de diseño, problemas de implementación y problemas de eficacia en este terreno. No sé cómo voy con mis 5 minutos o ya se me acabó. No, ya se pasó.